Soy el profesor Héctor González, adventista desde hace ya muchos años. Actualmente me desempeño como anciano de iglesia y quería compartir este mensaje con los adventistas del séptimo día que estamos viviendo en este tiempo, en el tiempo del fin. La verdad, hay cosas que me han inquietado, me han preocupado, porque he conversado con hermanos de distintas iglesias cuando voy a predicar a su iglesia, en relación a que hay muchas personas que le están sucediendo cosas y no entienden qué es, no entienden a qué se debe y tampoco entienden si es de Dios o no es de Dios. En este breve video quiero explicar algunas cosas para que podamos entender que la venida de Jesucristo está cerca y que muchas de las manifestaciones que actualmente estamos viviendo son obra de Dios, como también hay otras que no son obra de Dios sino que del enemigo. Primero quiero comenzar explicando que en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, del versículo 1 al 13, nosotros analizamos la parábola de las 10 vírgenes. Pero hoy día quiero enfocarme en un texto específicamente, que es el versículo 5, donde dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como iglesia adventista, siempre nos hemos caracterizado por trabajar de una u otra forma en los distintos ministerios que tiene la iglesia. Pero creo personalmente, según lo que dicen las profecías, que antes que Jesucristo viniera, la condición de la iglesia tenía ciertas características. Y una de ellas es que cabecearon y se durmieron. ¿Pero por qué? Porque el esposo se tardó. He visto que muchos adventistas, que de años adventistas, que actualmente están fríos espiritualmente, por las pruebas, por las luchas, por las dificultades, por distintos problemas que ellos han vivido en este último tiempo, que su fe poco a poco se ha ido apagando y el diablo ha ido ganando terreno en su vida. Y eso me da a mí personalmente tristeza, porque muchos de ellos a uno le predicaron y gracias al servicio de ellos uno también se entregó al Señor y la obra del Espíritu Santo. Pero quiero que entendamos que la condición actual de la iglesia es una iglesia que está durmiendo. Pero va más allá. El Señor Jesús, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, me gustaría mencionar algunas cosas súper importantes en relación a la condición de la iglesia, que yo creo que muchos de ustedes ya han estudiado, la han leído. En el capítulo 3, en el versículo del 14 al 22, nosotros encontramos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y me gustaría detenerme en el versículo 17. El versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben que nosotros como iglesia o como miembros muchas veces decimos, no, yo tengo la necesidad de Jesucristo, tengo la necesidad de orar, tengo la necesidad de ir a la iglesia, tengo la necesidad de consagrarme? Pero Jesús dice acá de que en el último tiempo nosotros nos íbamos a considerar ricos y que no teníamos necesidad de nada. ¿Saben que actualmente yo veo eso dentro de la iglesia? Veo que, claro, decimos, no, somos de la iglesia que guarda los 10 mandamientos, que tiene el día sábado, que lo guarde, que lo proclame, que lo crea. Amén. Y creo fielmente que el mensaje es así. Pero eso a nosotros no nos asegura nada. Porque recordemos que en el tiempo de los fariseos, ellos también creían tener la doctrina, creían tener todo, hacer las ceremonias correctas y creían estar adorando a Dios. Pero cuando vino Jesucristo les mostró realmente lo que Dios quería de ellos y que ellos no estaban haciendo. ¿Saben que nosotros, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, que Jesús nos ve a nosotros de esta forma: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? El problema es que nosotros no nos consideramos así. Nosotros vemos así que otras iglesias o otras personas pensamos nosotros que ellos están así o están viviendo esto. Pero ¿saben qué? Miren, desventurado. Nosotros conocemos la palabra, hemos estudiado las profecías, hemos estudiado la palabra de nuestro Señor, pero muchas veces nos sentimos desventurados en la vida. Muchas veces queremos estar sirviendo a Dios cuando en la práctica no lo estamos haciendo. Creemos que muchas veces solamente por el hecho de ir a la iglesia o habernos bautizado o trabajar estamos listos y no tenemos necesidad de nada. Muchas veces nos sentimos sin rumbo, querido hermano. Sabemos que Jesucristo pronto viene, pero creo que como iglesia adventista, miren lo que les voy a decir. Hemos dicho que Jesucristo viene. Y cuando uno predica eso, hay muchos adventistas que dicen, no, si todavía falta. No, que eres alarmista o que eres fanático. Yo no creo eso. Jesucristo, todas las señales, mis queridos hermanos, se están cumpliendo una tras otra. Las profecías se están desarrollando en su plenitud y nosotros tenemos que estar atentos.
Porque si Dios nos dio la palabra para entenderla, ahora tenemos que nosotros atesorarla y vivirla. Pero dice el Señor que no solamente estamos desventurados, sino también que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Saben que muy pocos cristianos, partiendo de los pastores y de los líderes de iglesia, yo al conversar con ellos me doy cuenta que ellos reconocen esta situación. Son muy pocas las personas que reconocen este estado, que ellos realmente están así, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Son muy pocos. La mayoría se considera rico, que no tiene necesidad de nada. Pero mi querido hermano, ¿sabes qué? Yo les quiero decir algo en esta hora. El Señor Jesucristo viene tan pronto, mis hermanos, tan pronto, que Él de una u otra forma está llamando la atención de cada uno de nosotros. Como por ejemplo, hay muchas personas que el Señor está despertando en la madrugada ahora, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana. Hay muchas otras personas que el Señor le está llevando a ciertas profecías de la Biblia, les pone ciertos textos en la mente. Hay otras personas que el Espíritu Santo lo está llamando por medio de las pruebas y viceversa. Yo creo que cada uno de nosotros debe analizar de qué forma Dios nos está llamando, pero ¿llamar a qué? Saben que solamente aquellas personas que sean sinceras de corazón, el Espíritu Santo se va a manifestar con poder y gloria sobre ellos y les va a demostrar realmente cuál es su condición. Y miren, la primera condición de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida y en la mía es que lo primero que nosotros vamos a hacer cuando el Espíritu Santo descienda no va a ser ir y predicar el Evangelio y dar el fuerte pregón. No, mi hermano. Recuerda que la lluvia temprana es moldear y transformar nuestro carácter, moldear y transformar nuestros hábitos. Y eso es algo que tenemos que hacer antes de ir a terminar la obra. Así como estamos como iglesia, no podemos salir a terminar la obra. Los hermanos están todos enfermos. Pregúntale. La mayoría está enfermo. La mayoría estamos viviendo en desobediencia. La mayoría estamos viviendo en rebeldía. La mayoría estamos comiendo como el mundo come. Escuchamos la música que el mundo escucha. Vemos las cosas que el mundo ve. Pero creemos que por ir a la iglesia o servirle a Dios en algún departamento, lo otro no importa. No, mi querido hermano, las cosas para Dios, las cosas no son así. O eres frío o caliente, pero no tibio. Ahora mira, mi hermano, esa condición que yo te estoy explicando es una condición que actualmente yo estoy viviendo. Y la viven muchos de mis hermanos. Una condición que te lleva desesperadamente a buscar a Dios. Te lleva desesperadamente a decir, ¿sabes qué? Soy indigno, soy miserable, soy pobre, soy ciego, estoy desnudo. Señor Jesucristo, necesito que me perdone. Señor Jesucristo, necesito que me limpie. Señor Jesucristo, necesito que tu Santo Espíritu habite en mí y que me cambie mis malos hábitos, mis malos deseos. Pero son muy pocas las personas que lo reconocen. Por miedo a la vergüenza, por miedo al que dirán, etc. Mi amigo, quiero comentarte algo. Hay profecías que se están desarrollando, como por ejemplo, el sellamiento, Apocalipsis capítulo 7. Como por ejemplo, la herida de la bestia está siendo sanada, Apocalipsis capítulo 13. Las señales de Mateo 24, hermano, así como la condición de los tiempos de Noé, dice que iba a estar en estos días, hermano, exactamente lo mismo. Profecía en el liderazgo de la iglesia, Ezequiel capítulo 34, la profecía en contra de los pastores. Imagínate, yo no me estoy yendo en contra de ninguna persona, yo solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice, y que la condición de la iglesia y del mundo iba a estar en decadencia, en apostasía. La iglesia poco a poco lo hemos ido desviando, hemos ido dejando que cosas del mundo entren en nuestra iglesia. Voy a dar solamente un ejemplo. Sabemos que en la iglesia tenemos que ser reverentes en la casa de Dios. Pero tú crees que si haces concurso, un ejemplo, dentro de una iglesia, vas a andar pidiendo después reverencia en los hermanos. Cosas así, detalles sencillos, que muchas personas lo hicieron antes y porque ellos lo hicieron, tú también lo hiciste. Hermano, ahora la única seguridad que tú tienes y que yo tengo es que la palabra de Dios, Isaías 8:20 dice, a la ley del testimonio. O sea, es momento de que tú y yo tomemos la Biblia y nos pongamos a estudiarla, a orar, a ayunar, a buscar al Señor. ¿Saben qué? Todas estas profecías que yo les menciono se están desarrollando dentro de la obra y fuera de la obra. Entonces, ¿qué querrá Dios de su pueblo? Que ahora salgamos y demos el fuerte pregón. Hermano, la iglesia no está preparada para dar el fuerte pregón en este momento. Dios quiere preparar la iglesia para dar el fuerte pregón porque las profecías se están cumpliendo tan rápidamente que es corto el tiempo de preparación. Entonces, lo que te quiero comentar en esta hora, mi hermano, es de vital importancia para tu vida, para tu vida, para tu familia y para tu iglesia. Joel
capítulo 2 es un texto, mi hermano, que hace mucho tiempo vengo estudiando y el Espíritu Santo me sigue confirmando que eso es lo que tenemos que hacer, que en esa dirección debemos de ir. En Joel capítulo 2 nosotros encontramos algo muy importante que el Señor le dice específicamente a Joel en este tiempo, para este tiempo. Capítulo 2, versículo del 12 al 27. Solamente quiero tomar algunos textos. Joel dice en el versículo 12: por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a la asamblea. ¿Se dan cuenta que va reiterando tres cosas? Oración, ayuno y arrepentimiento. ¿Por qué Dios está llamando a su pueblo a eso? Porque estamos en pecado. Y la única forma en que nosotros nos demos cuenta que estamos en pecado es que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, y porque Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Y si el Espíritu Santo te está convenciendo a ti, te está mostrando en cuál es tu pecado, es hora de orar, humillarte, ayunar, mi hermano. ¿Para qué? Primero, por tu salvación. Primero, porque el tiempo de gracia está pronto a acabarse. Segundo, porque yo no sé cuál es el plan que Dios tenga para tu vida, pero lo único que te puedo decir es que Dios está preparando un gran ejército para terminar de predicar el Evangelio en esta tierra, mi hermano. Querido, Joel capítulo 2 versículo 16 sigue diciendo: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Se dan cuenta que Joel está invitando a que el pueblo de Israel se arrepienta? Joel está invitando a que los hijos de Dios realmente lo busquen a Él, pero no buscar así como cuando uno muchas veces se levanta y dice: Señor, ¿qué puedo leer hoy día? Señor, ¿qué puedo leer? No, la búsqueda que habla acá el Señor es la búsqueda que dice: y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Ya no va solamente con estudiar la escuela sabática, ya no basta solamente con estudiar un libro de Elena de Juan, ya no basta solamente con estudiar un capítulo de la Biblia, sino ahora es ir a eso, pero con una intención distinta, con la intención verdadera de encontrar y saber cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Porque miren, muchas personas en este último tiempo me han preguntado: bueno, hermano, sabiendo todo esto que está aconteciendo, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos dejar de predicar y consagrarnos a nuestra propia salvación? Hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Apocalipsis capítulo 14 también nos invita a predicar el Evangelio. Mientras esté en tus manos predicar el Evangelio, hazlo. Mientras esté en tus manos testificar del Señor Jesucristo, hazlo. Mientras esté en tus manos servir al Señor, hazlo. Pero antes que eso, está tu comunión personal con Dios. Hoy día estamos llenos de religiosos dentro de la iglesia, personas que cumplen con ciertos rituales, pero no tienen una comunión real con Dios, no confían en Él, no le conocen. Y ellos van a ser los primeros que van a caer cuando venga el gran tiempo de angustia, porque se dedicaron a trabajar por Dios, pero nunca se dedicaron a conocerle, a pasar tiempo con Él. Ahora mira, ¿por qué es tan importante este periodo de preparación y qué relación tiene esto que yo te estoy comentando con el fuerte pregón? Con la lluvia tardía. Porque el versículo 28 de Joel capítulo 2 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, ¿saben qué? Este texto se va a cumplir, es condicionado. Porque dice: y después de esto, o sea, ¿después de qué? Después que el pueblo de Dios, a nivel general, se humille, ore, ayune y busque a Dios. ¿Pero para qué? Para obedecer su palabra.
tal cual Dios le dice. No para andar acomodando las doctrinas o las creencias a nuestro placer o a nuestro bienestar. No para andar utilizando la obra como un medio para enriquecer nuestros bolsillos o ser popular. No, mi hermano. Vamos más allá. Lo que Dios quiere hacer en su pueblo es humillarlo. ¿Para qué? Para que se aparte de sus ídolos, se aparte de sus malos caminos. Porque recuerden que el profeta Ezequiel dice que él desea que el impío se convierta de su mal camino, no que se pierda. Ahora, hay un proceso importante que yo quiero explicártelo a ti para que tú lo entiendas. Y lo dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, mi hermano, es un profeta que claramente Dios lo llamó. Bueno, Dios siempre sabemos que escogía a los profetas para enmendar y corregir al pueblo cuando ellos se desviaban. Por eso, bueno, hago la relación ahora de Apocalipsis cuando dice desventurado. Estamos sin un rumbo. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Hablamos del Espíritu Santo, pero no lo conocemos. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día he escuchado a tantas personas hablar del Espíritu Santo, mostrando PowerPoint, mostrando la personalidad del Espíritu Santo, las características del Espíritu Santo, pero pocas personas de ellas las veo con la unción del Espíritu Santo, entendiendo una relación con el Espíritu Santo. Porque recordemos que desde que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés con gran poder y gloria sobre los discípulos, pero ellos dependieron 100% de lo que el Espíritu Santo a ellos les decía, de lo que el Espíritu Santo a ellos les informaba. Ellos nunca tomaron una decisión sin antes consultarle al Espíritu Santo. Entonces, hoy en día somos tan autosuficientes, somos tan orgullosos que creemos, no, un ejemplo, hay que predicar, ya, miren, vamos a hacer esto. En vez de orar, ayunar y decir al Espíritu Santo, ¿qué deseas tú que hagamos en este lugar? De repente se genera un plan para todo Santiago, por ejemplo. Pero todas las iglesias tienen distintas necesidades. Y el Espíritu Santo, Él sabe cuál es la necesidad de tu iglesia, sabe cuál es tu necesidad y la necesidad de tu familia. Y Él te va a dar el mensaje y te va a mostrar el camino que tú necesitas, según tus necesidades, según tus carencias. Ahora mira, el profeta Ezequiel habla algo muy importante en el capítulo 36. Y me llama mucho la atención que el título de este capítulo se denomina Restauración Futura de Israel. Miren, ¿cuál va a ser el proceso de cada cristiano? Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 25. Primero dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hermano, hoy día estamos llenos de ídolos en la iglesia. Nosotros estamos llenos de ídolos. Cualquier cosa que esté antes de Dios es un ídolo. Cualquier cosa que tú confíes más que en Dios es un ídolo. Un ejemplo, vean, por ejemplo, el dinero. Cuando tú tienes dinero en el bolsillo, estás tranquilo, estás en paz, estás bien con Dios, con la gente, con las personas. Pero ¿qué pasa cuando te falta? ¿Estás así, confiado en Dios, confiado y alegre también con las personas? No. Muchas personas caen en desesperación. Estoy dando este ejemplo solamente. ¿Por qué? Porque para muchos confían más en el dinero que en el mismo Dios. Yo no sé cuáles sean los ídolos. Pídele al Espíritu Santo que Él te muestre y te revele cuáles son tus ídolos. Y Él te lo va a mostrar. Pero ahora va a ser decisión tuya apartarte de ellos. Yo voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar acerca del Espíritu Santo, yo recuerdo que me fui a la montaña a un retiro espiritual. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? Yo estuve orando toda una noche para pedirle al Señor que se manifestara en mi vida. Pero yo pensé que se iba a manifestar de una forma externa. Pero me di cuenta que la obra del Espíritu Santo, más que externa, es interna, es cambiar y transformar nuestro corazón, nuestra vida, a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y lo que hizo el Espíritu Santo en ese día, en ese retiro, fue mostrarme mis pecados, mis falencias, mi deficiencia y la completa necesidad que tengo del Señor Jesucristo. Me empezó a mostrar cuál era mi ídolo. En ese tiempo yo escuchaba música mundana. Para mí era un ídolo, estaba antes que la misma música cristiana. Y siempre el Espíritu Santo me molestaba ahí cuando yo estaba cantando en la iglesia un himno y después yo salía a escuchar música mundana durante la semana. Entonces tuve que empezar a tomar decisiones también. Dejar de escuchar la música, dejar de ver películas del mundo, dejar de asistir a los lugares que el mundo asiste, dejar de comer como el mundo come, pero no de una forma, y mucho cuidado mi hermano, no de una forma fanática. Y lo explico así, porque la sierva de Dios, Elena de White, dice que cada vez que hubo un reavivamiento,
el espíritu de fanatismo se levantaba. ¿Y cuál es ese espíritu de fanatismo? Ese tipo de personas que no tienen amor en su corazón, que no están dirigidas por el Espíritu Santo, que critican, que obligan porque tú no haces esto. No, hermano, esto es personal. Lo que yo te estoy diciendo es para que tú entiendas la magnitud de lo que estamos viviendo. Pero esto es una decisión personal, yo te lo comento, para que tú entiendas. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te tienes que apartar. Por tu hermano tú tienes que orar, por tu hermano tienes que corregirle, pero con amor. Hermano, ¿sabes qué? El espíritu de fanatismo muchas veces se levantó y se iba a un extremo. Se aislaba, dejaba de compartir con los demás. No, mi hermano, nosotros necesitamos ayudar al otro hermano. Necesitamos mostrarle el camino, pero el camino con amor y con mucha paciencia, con mucha oración y ayuno. Porque nos vamos a entender que esta lucha, hermano, no es contra la música, que esta lucha no es contra la comida, no es contra el cine ni la diversión ni nada de esas cosas. Esta lucha es contra el enemigo. Y el enemigo nos tiene a todos de una u otra forma esclavizados. Y el Señor eso es lo que quiere hacer, liberarnos de esa esclavitud. Así como estaban los esclavos en Egipto y Dios los liberó, así hoy día te quiere liberar a ti. Pero muchos de los esclavos que estuvieron en Egipto, cuando el Señor los liberó, algunos no querían ser liberados. Algunos querían seguir viviendo con las costumbres de Egipto. Mi hermano, aquí tenemos que tomar una decisión. Egipto es el mundo. Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se considere amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso lo dice la palabra. Entonces yo te invito a que tú tomes conciencia, mi hermano, porque está tu salvación en juego. Jesucristo pronto viene y Él te ama y no quiere que te pierdas. Pero lo primero que Él quiere hacer antes de ir y terminar la obra, eliminar los ídolos. Él va a derramar agua limpia sobre tu vida para que te aparte de todas las cosas que te están separando de Dios. Cuando Él te empieza a mostrar, lo único que yo te puedo sugerir es que tú inmediatamente obedece la voz del Espíritu Santo, obedécela y apártate de esas cosas. Segundo, el versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mi hermano, necesitamos que Dios transforme nuestro corazón. Lo necesitamos urgente. Tenemos un corazón orgulloso, egoísta, vanidoso. Eso está en nuestro corazón. Y así no nos podemos ir al cielo, mi querido. La única forma es que el Espíritu Santo te transforme, te cambie, te saque eso de tu vida. Y nunca olvides, muchas veces vas a vivir situaciones, y en el día a día, cosas que muchas veces ni siquiera tú le has prestado la importancia, los detalles que Dios te ha querido cambiar y tú no las dejas. Luego que el Señor te ordene que saques tus ídolos y tú quieras, cambie tu corazón, Él va a hacer algo. Versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabes cuál es la finalidad del Espíritu Santo? No tanto andar caminando por las calles haciendo milagros, no tanto andar y orando y liberando a personas de espíritu inmundo. Eso lo va a hacer en su momento. Lo que quiere hacer el Espíritu Santo es que tú y yo andemos en la ley de Dios, una ley de amor, que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Mi hermano, Jesucristo viene pronto. Todos sabemos cómo las profecías de Apocalipsis 13 por medio del Vaticano se están cumpliendo. La relevancia que tiene Estados Unidos también se están cumpliendo. Cómo se están uniendo los poderes religiosos protestantes. Cómo están la inmoralidad sexual, el matrimonio homosexual. Ahora todo eso ya es normal para esta sociedad. Por eso, mi hermano, los que realmente estén en el último tiempo van a ser personas que van a vivir conforme a la ley de Dios, conforme a su palabra, le gusta a quien le guste, incluso independiente de las consecuencias que esos siervos de Dios vivan. Para culminar, quiero decirles lo siguiente, mi hermano: pidámosle a Dios urgentemente que derrame su Santo Espíritu para que nos despierte, para que pueda mostrar cuál es nuestra condición, para que Él nos lleve al arrepentimiento, a la búsqueda de Él. Y ten por seguro que cuando empieces a vivir ese proceso espiritual, te vas a dar cuenta de una realidad que siempre estuvo ahí, pero que el diablo nos tenía engañado. Ahora, nunca olvides que el trigo con la cizaña van a crecer juntos hasta la siega.
Pero tú y yo no somos quienes para decir quién es la cizaña y quién es el trigo. Eso déjaselo a Jesucristo. Tú preocúpate por ser el trigo. Tú preocúpate por testificar de Jesucristo. Tú preocúpate para que las cosas que se hagan dentro de tu iglesia, dentro de tu hogar, donde quiera que tú estés, sean conforme a la palabra de Dios, siempre y cuando esté en tus manos hacerlo. Ores por aquellas personas que el diablo las tiene cegadas, hermano, y no se dan cuenta realmente del tiempo en el cual nosotros estamos. Y estoy hablando de adventistas, de personas que saben que Jesucristo viene, pero todavía piensan que el esposo se tarda. El esposo viene a buscarnos, Jesucristo viene. ¿Saben qué me da esperanza esto, mi hermano? Me da gozo en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque toda la vida he anhelado ver a Jesús. Toda la vida he esperado este momento. Y veo que se está cumpliendo en mi generación y en la tuya. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Es momento de humillarnos. Es momento de orar. Es momento de buscar al Señor. El Señor dice, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que todo esto que yo te comento lo analice, pero a la luz de la Biblia. Lee el gran conflicto. Lee Patriarca y Profeta. Lee el deseo de toda la gente. Lee Palabra de Vida del Gran Maestro, el capítulo 29. Lee un libro pequeño que se llama Preparación para la lluvia tardía. Otro que se llama Preparación para la crisis final. Son libros que te van a ampliar un poco más lo que estás viviendo. Pero todo ese contenido te va a ayudar a ti a situarte en la profecía, saber cómo actuar y saber cómo ayudar a tu hermano. Pero nunca olvides que lo principal en este momento es tu comunión con Él, tu humillación ante Dios, tu búsqueda de Él. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú nunca antes has visto. Aprovecha el tiempo. El tiempo de gracia está pronto a acabar. Tú y yo sabemos cómo va el tema de la ley dominical en los Estados Unidos. Los juicios de Dios pronto visitarán esta tierra. Y si nosotros seguimos así como estamos viviendo, van a caer también sobre nosotros. Es algo que yo no quiero ni para ti, ni para mí, ni para mi familia, ni para mi iglesia. Por lo cual le estoy hablando en esta hora y anunciando lo que Dios quiere de nosotros. Una humillación, convertidos en mí, con ayuno, lloro y lamento. Que Jesucristo te dé fuerza. Refúgiate en la sangre de Jesucristo, míralo a Él, no te mires a ti, porque si te miras a ti vas a caer, vas a hundirte. Mira al Señor Jesucristo, confía en su perdón, confía en sus promesas, confía en su sangre, porque gracias a Jesucristo tú y yo tenemos salvación y hemos sido comprados por precio de sangre, por lo cual ya no le pertenecemos al diablo, le pertenecemos a Jesús, porque Él nos compró. Ahora, mi hermano, prepárate, porque Cristo viene. Que el Señor te bendiga.